Hola a todos, bienvenidos a tu canal Física de la Vida. El tema que trataremos el día de hoy será la presión hidrostática, manométrica, atmosférica y presión absoluta. Estaremos resolviendo algunos ejercicios sobre la presión. Pero antes de todo, tenemos que definir sobre qué es presión atmosférica, hidrostática y absoluta, además de la manométrica. Tenemos que tener en claro, es definir antes de todo, qué es presión. Y esto viene a la magnitud física de la fuerza ejercida sobre una unidad de superficie. Un dato que tomaremos muy en cuenta es que la unidad que vamos a utilizar para medir la presión serían los pascales, cual se utiliza en el Sistema Internacional de Unidades. Bueno, todo bien hasta acá, pero ¿qué es un pascal? Se estarán preguntando. Pues bien, es la fuerza que ejerce todo un newton sobre un metro cuadrado, todo uniformemente. Sé que para explicar todo más científico y algo aburrido, pero no coman ansias. Ahora veremos unos ejemplos de cómo la presión se aplica a la vida cotidiana, si no, no tendría significado el nombre de física de la vida. Bueno, digamos que estás bailando en una fiesta y de repente, como tienes muy pésima, mucha mala suerte, güey, en la pista de baile, un tipo que va bailando también te pisa el pie. Te pisa el pie con un zapato grande y liso de la suela. Le llaman pie grande. Y te duele. Después de un rato viene una señora, una señorita, señora, joven, jovencita. Y te pisa con su zapato de tacón. Pero lo más peor es que te pisa con el mero tacón. Obviamente todos van a reaccionar del dolor. Incluso si eres un poco débil, vas a empezar a llorar y te va a doler. Esto pasa porque la presión, la fuerza del zapato cuando te pisó, esa fuerza se distribuyó uniformemente por todo el zapato. Por eso es que solo sentiste que te dolió, no tuviste una reacción en específico. Pero cuando la señora con los tacones te pisó, la fuerza que ejerce, digámosle que es la misma que con la que te pisó el señor del zapato, al tener un área menor el tacón, la presión se ejerce aún más que la del zapato, literalmente. Ya después llegas a tu casa todo con un moretón en el dedo, todo grande y morado. Ahora sí, a lo que venimos. Es la explicación muy inteligente, muy común cuando vas a fiestas de 15 años. Pero sí, ahora sin distraernos del tema, vamos a lo que nos importa. Como primer dato vamos a ver a la presión hidrostática, la cual tenemos que definir antes. Pues bien, es la presión a la que se somete un cuerpo sumergido en un líquido, el cual va a ir variando. Esa presión que se ejerce la vamos a llamar como la presión hidrostática. Y la fórmula para calcular esta es la densidad del líquido por la gravedad, que ya todos conocemos que es de 9.8 metros sobre segundos, y la altura a la que está sumergido el cuerpo, o donde está sumergido el cuerpo. Un ejemplo muy claro sería una canica de una botella de agua. La canica está sometida a una presión hidrostática que podemos calcular con la ecuación antes dicha. Ahora veremos un ejemplo de un ejercicio y cómo resolverlo sobre presión hidrostática. Bueno, estamos frente a un problema sobre la presión hidrostática, el cual vamos a resolver.
Y el problema es el siguiente: ¿cuál es la presión que se ejerce sobre un cuerpo, o sea, en este caso una pelota, al fondo de un pozo de agua de 15 metros de profundidad? Pues bien, lo primero que vamos a hacer para resolver este problema, este ejercicio, es anotar los datos que tenemos. Aquí está mi mano. Y los datos que nos dan, el dato que nos dan es sobre la altura. Vamos a escribirlo. Datos sería la altura, que se representa con una H, que es de 15 metros. Como es agua, entonces su densidad a considerar para este ejercicio es la de 1000 kilogramos sobre metro al cubo. Y también la gravedad, ya que esos son los tres datos que necesitamos para sacar la presión hidrostática que se ejerce en la pelota. Por lo que aquí vamos a escribir: la gravedad es equivalente a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la presión del agua, que se representa con una P pero con colita, es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ok, aquí pondré H2O para diferenciar que es la presión del agua. Bien, ahora lo que necesitamos hacer, bueno, es escribir la fórmula o la ecuación con la cual podremos obtener la presión hidrostática. En este caso sería presión hidrostática, que vamos a representarlo con una H. Y ponemos que es la presión del agua por la gravedad por la altura. Y ahí es donde tendríamos ya la ecuación de la presión hidrostática. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir los datos, que en este caso sería presión hidrostática es igual a la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y multiplicamos esto por 15 metros. Y ahí estaría. Ok, teniendo todo esto, multiplicamos todo por... O sea, multiplicamos todas las cantidades. Y esto nos tendría que resultar en la presión hidrostática, que se mide en pascales. Bueno, aquí vamos a multiplicar todo esto, que sería 1000. No se puede escribir la unidad, por 9.8 por 15. Que esto nos daría un resultado de... Bueno, se nota ahí que es de presión hidrostática igual a 147.000 pascales. Bueno, y esto sería el resultado final de la operación, que la vamos a marcar acá. Resultado. Y pues bueno, esta sería como la solución a un problema de presión hidrostática. Volvemos con el video. Ahora sí, la presión manométrica y atmosférica.
Primero que todo definiremos la presión atmosférica, que es aquella presión que ejerce el aire y todo componente que conforma la atmósfera. Y la presión manométrica es toda aquella presión que sea diferente a la atmosférica. O sea, podemos hablar de la presión que se ejerce en un sólido, el líquido, o sea, la hidrostática, y cualquiera de las otras variantes de la presión. Todo va a ir variando dependiendo de los niveles, como está el nivel del mar o a nivel de la montaña, en el cual a nivel del mar está, digamos que hay una presión soportable, hay una gran cantidad de aire, pero cuando subimos una montaña, si es que tienes la fortuna de ser alpinista, esa presión se reduce. ¿Qué quiere decir eso? Que la capa de aire que hay sobre nosotros se limita y ya no hay suficiente para dar suficiente oxígeno a nuestro cuerpo. Por eso es que muchos alpinistas tienen que estar preparados tanto de pulmones para soportar todo, bueno, soportar lo que lleva el escalar las montañas. Llevan su equipo especial. Bueno, un dato importante que nos servirá para la presión absoluta, que en unos momentos viene, es que la presión atmosférica, como lo dije antes, va a variar dependiendo de los niveles y a la altura en la que se encuentre el cuerpo sometido a la presión. Como yo no estoy sometido a presión nivel del mar, estoy por encima de ello. Digamos que voy a una playa y en ella estoy literalmente a nivel del mar, por lo que existe una presión considerable con respecto a que vaya a otros sitios donde la altura sea mayor. Ahí es donde la presión ejercida sobre nosotros va a disminuir y va a hacer que sea difícil que respiremos nosotros. Y esto que nos lleva a que el nivel del mar es sutilmente la que más utilizamos en cuanto a ejercicios, ya que es la más fácil de calcular, ya que como dije va variando dependiendo de la altura. Y esta a nivel del mar equivale a 101.300 pascales, que por lo general es la más utilizada en los ejercicios. No estoy diciendo que sean todos, pero sí va a ir variando. Y para concluir vamos a ver sobre la presión absoluta, la cual ahora sí lo que vemos, ahora sí lo que nos importa es la suma de la presión manométrica y la presión atmosférica. ¿Y esto a dónde nos lleva? A encontrar la presión absoluta. Ahorita vamos a poner un ejercicio que comenzará ahorita. Bueno, ahora tenemos aquí un problema sobre presión absoluta, el cual vamos a resolverlo. Y el ejercicio dice lo siguiente: un tanque de almacenamiento de 12 metros de profundidad está lleno de agua y se encuentra a nivel del mar. La parte superior del tanque está abierto al aire. ¿Cuál es la presión absoluta en el fondo del tanque? ¿Y cuál es la presión manométrica en el tanque? Bueno, para todo esto nos piden la presión absoluta, que como lo acabo de explicar es la suma entre la presión manométrica y la presión atmosférica. Es decir que, a ver, vamos a poner la ecuación antes que todo. Es presión absoluta igual a la suma de presión manométrica más la presión atmosférica. Y ya estaría. Esta sería nuestra ecuación para poder resolver el ejercicio. Ahora bien, tenemos un dato, necesitamos encontrar un dato muy importante y es la presión manométrica. Ya que como sabrán en la explicación que les di, la presión manométrica es toda aquella presión que
que se diferencia de la presión atmosférica, o sea que no sean lo mismo. Por lo que en este caso, al ver que es un tanque de agua, entonces podríamos decirse que la presión que utilizaríamos sería la presión hidrostática. Y como sabrán también, la presión hidrostática se encuentra a base de la densidad por la gravedad por la altura, que claramente ya tenemos un dato de ello, que son los 12 metros de profundidad del tanque. Entonces tendríamos como datos la altura, que sería de 12 metros. La gravedad ya la conocemos, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la densidad, que en este caso, al ser agua, entonces tomaremos la densidad de la misma agua, que sería de 1000 gramos, no, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ok, aquí tendríamos todo. Ahora para resolver, bueno, antes de resolver todo esto, tenemos que definir la presión atmosférica. Sabemos que la presión atmosférica varía dependiendo en la zona en la que se encuentre, tanto a nivel del mar como si estuvieras en una montaña o en la playa. Por lo que en este caso nos dice que se encuentra a nivel del mar. Por lo que la presión atmosférica sería de... A ver, presión atmosférica es igual a 1.13 por 10 a la 5 pascales. Exactamente. Pero esto ya sin la notación científica, esto equivaldría a 101.300. No. 101.300 pascales. Bueno, ahora que tenemos ya todos los datos, nos dedicaremos a encontrar la presión hidrostática, que es el dato principal para poder terminar de formar la ecuación de la presión absoluta, el cual sería la presión hidrostática. Bueno, la vamos a poner de otro color, bajar la cámara. Aquí está. Ok, aquí está. La presión hidrostática es igual a la densidad, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y la altura, que en este caso es de 12 metros. Ok, acá tenemos todo esto. Bien, tenemos todo esto. Y ahora lo que nos resta es hacer la multiplicación, que sería de 1000 por 9.8 por 12. Y esto nos daría un resultado de presión hidrostática igual a 117.600 pascales. Ok, ya tenemos la presión hidrostática y contamos con la presión atmosférica. Ahora solo lo que nos resta es sumar las cantidades, que en este caso sería presión absoluta
Bueno, en este caso sería presión absoluta es igual a la presión manométrica, que como dijimos es toda presión diferente de la atmosférica, que equivale a 117.600 pascales, más la presión atmosférica, que como está a nivel del mar, entonces la equivalencia de la presión atmosférica es de 101.300 pascales. Ok, y solo faltaría hacer la suma, que sería de 117.600 más 101.300 pascales, que en total nos daría a 218.900 pascales. Presión absoluta igual a 218.900 pascales. Y pues bueno, este sería todo el resultado del ejercicio sobre presión absoluta. También vimos algo sobre la presión manométrica y la atmosférica y cómo estas influyen para poder sacar la presión absoluta. Y con esto terminamos. Volvemos al video. Ok, para concluir el video, digamos que la presión la presión en general, todas sus variantes, influyen un poco en nuestra vida diaria. ¿Y qué queremos decir con eso? Que existen mecanismos que utilizan la misma presión para poder hacer su función, como lo serían los gatos hidráulicos, las prensas hidráulicas, entre otras cosas. Es por eso que la física nos ayuda mucho a comprender cómo está conformada toda la vida, desde la era antigua hasta lo que conocemos ahora. Y pues bien, esto sería todo. Si gustas regalarme un like, se agradece mucho. No es obligatorio. Si quieres saber más de este contenido y ayudarme a crecer, suscríbete para que puedas estar más al pendiente de nuestros videos que subamos. Y esto es Física de la Vida. Wow, miren esa paloma, what the fuck. Está grande y genial. Paloma, te voy a entrevistar. Ven acá. No puedes volar. Ah, ya se puso oscuro. ¿Dónde está la paloma? Ahí estás. Esta es la paloma. La paloma.